¿Buscas un espacio donde la información y la buena conversación se encuentran? Escucha Entre Amigos, el programa que te acompaña, te informa y te hace sentir parte de una gran comunidad. Conduce el periodista C. Merlín C., con la experiencia y calidez que lo caracterizan. Todos los detalles, las historias y los temas que te interesan, como solo se cuentan entre amigos. No te lo pierdas. Entre Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos acá en este espacio de opinión para todos ustedes, en la cual pues continuamos en fusión profesional de medios de comunicación con mi querido amigo y hermano, el titular de regeneracionpluralidad.com.mx, mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos, a quien le doy la bienvenida. Y ¿cómo has estado, hermano Raúl? Pues ahí estamos, vivos, que ya es ganancia. Indiscutiblemente. ¿No? ¿No? Y también estar con Alfredo, cariño y afecto. Y de igual manera, pues le doy la bienvenida aquí en este espacio de punto de opinión a mi querido gran amigo, hermano, maestro de periodismo, abogado, el abogado del diablo. Por cierto. Titular de Mujeres Shaique, ¿es Shaique, verdad? Shaique, sí. Shaique. Líderes, jefas, patronas. Las que ordenan, mandan. Y si se equivocan, vuelven a mandar. ¿No? Mi querido amigo y hermano Alfredo Martínez de Aguilar, a quien también le doy la más cordial bienvenida. Y déjame hacer una puntualización, si me lo permite. Por supuesto. Dices que este programa es entre amigos. Así es. Exacto. Desde la vez pasada dijimos que era el título Entre Cuadernos de Doble Raya. Entre Cuadernos de Doble Raya, para todos. ¿No? Claro, ese es el lema del programa. Ese es el lema del programa. Cuadernos de Doble Raya. Entre Cuadernos de Doble Raya. Precisamente, pues para comentar de lo que viene sucediendo, no solamente en nuestra entidad oaxaqueña, sino en el país. Y en el mundo. En el mundo, porque Vaya. En verdad que las cosas, cómo han venido suscitándose, cómo ha venido dándose, y no nos daría tiempo en este programa, en estos minutos, de abarcar todo, pero nuevamente estamos con ustedes, como lo hacemos cada semana, para que compartamos nuestros puntos de vista, y por supuesto que ahí está usted viendo en la parte de abajo de nuestra pantalla, está usted viendo nuestros enlaces de nuestros medios de comunicación, para que nos haga llegar su opinión, sus comentarios, sus sugerencias, y con mucho gusto les atendemos. Así es de que vamos a iniciar Entre Cuadernos de Doble Raya para todos ustedes. Así es que, hermano, te cedo la palabra en que iniciemos este espacio para que le demos la doble raya. Hay varios temas, pero la semana pasada convenimos o dijimos que hoy íbamos a empezar con el tema de la reforma electoral. Sí, ¿no? Está interesante. Controvertido, polémico. Que hoy, que por cierto... Se supone que hoy ya llegó al Congreso, ya llegó al Congreso, ya hace unas horas se anunció que ya la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum fue presentada. Ya estaba presentada. También he visto declaraciones tanto de la presidenta del Senado como del presidente de la Cámara de Diputados, del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en el sentido de que evidentemente apoyarán toda la iniciativa de la presidenta, claro, que está presentando. En contraste, como diría mi querido amigo Alfredo, que mi hermano, amigo y el abogado del diablo, en su columna que escribió el miércoles, dice precisamente que a lo mejor con todo lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo las visiones que está teniendo Donald Trump sobre las realidades de otros países, que para mí es intervencionismo, independientemente de... Ahí no hay discusión alguna. ¿no? Que el tipo, no sé qué le pasa, pero opina de todas partes y de todo el mundo. Bueno, que la opinión que externa Alfredo en su columna es en el sentido de que los juicios que está haciendo Trump de carácter político internacional
sobre los temas de las organizaciones, de los partidos, de las entidades, de los países y de personajes, pues que podía en un momento determinado ser un elemento que incidiera en el debate sobre la reforma político-electoral que se plantea en el país. Claro. Yo en lo personal creo que todas las reformas que se plantean siempre tienen un sentido, y evidentemente responden a las condiciones políticas de cada país o de cada entidad en su momento. Y de cada gobierno en turno. Cada gobierno en turno. Así a eso voy. Es decir, en nuestro régimen presidencial, evidentemente que hay una opinión fundamental que es la del presidente o presidenta de la República, claro, que es la que plantea y la que decide. Uno de los temas, creo, que están en el gran debate de esta reforma, por ejemplo, es el de los plurinominales. Claro. ¿No? Sí. Si bien no se modifica el número de diputados que integran la Cámara, que siguen siendo 500, pero los 200 plurinominales que normalmente vienen o venían o se elegían, o como quieran ustedes llamarle, se imponían incluso de una lista que conformaban las dirigencias nacionales de los partidos. Hoy se está planteando que ese vayan a elecciones, cambie, que también sean producto en todo caso de una elección interna, de haberla ganado en sus partidos, o en su caso de haber quedado en segundo lugar en la elección global. Claro. Los plurinominales fueron una reforma necesaria en su momento, en la época de López Portillo, que impulsó Reyes Heroles. Sí. Él fue el articulador, y era precisamente con el objeto de darle una participación política a las oposiciones, a las minorías. Que en aquella época, incluso algunas andaban en la clandestinidad. El Partido Comunista, ¿no? Concretamente. Y bueno, de ahí, si hablamos de los 70s, 80s, las guerrillas, por supuesto, los grupos armados. Es decir, en su momento me parece que fue una buena decisión. Una válvula porque de escape. Sí, permitió que otros criterios, otras visiones de país, otras visiones políticas, incluso otros vínculos internacionales de las organizaciones incidieran en el debate nacional. Contribuyeron a la gobernabilidad, a la paz social. Sin duda, porque a partir de los que se eligen los plurinominales, de que se inicia ese proceso. Esa apertura democrática. Es una apertura, ¿no? Que se considera una apertura totalmente democrática, ¿no? Hoy las cosas han cambiado. Así es. Son otros tiempos. Entonces, habrá que analizarlos. A mí, en lo personal, no me parece negativo el hecho de que un plurinominal provenga de una elección. Sí. Del lugar que ocupe. Es lo deseable. Claro. Perdón. Sí, no, coincidimos ahí. No hay discusión. Yo creo que es el camino correcto, ¿no? Que se debió haber hecho, pero bueno, como decimos, todo tiene su tiempo y su momento, ¿no? Sí. Tiene mucha razón la presidenta en este aspecto en el que dice que hay que ganarse los espacios, ¿no? Y por lo menos que el electorado los conozca, ¿no? Dice, como dijera en una de sus conferencias, dice por lo menos que vean que fueron y tocaron su puerta y lo conocieron, ¿no? Porque ¿no? Y yo creo que es muy interesante. Que por cierto que este programa usted lo está viendo hoy, jueves, precisamente a esta hora de la tarde, usted lo está viendo, y por supuesto también se está retransmitiendo en nuestros 7 países que nos retransmiten en Sudamérica, en Europa, allá en Azerbaiyán. Y en nuestros espacios, no los menosprecies. No estoy diciendo que este programa pues, somos de los 3 medios de comunicación. Claro, hombre, estoy bromeando. Y allá en Estados Unidos, ahí en radionet.tv, allí en Chicago, Illinois, y por supuesto en Nueva York con la Alianza Internacional de Radio. Y esto es muy interesante, precisamente porque sí, como que pegaron un berrinchito por ahí el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, sobre todo cuando se tocó el tema, y tocaba el tema la presidenta de los pluris, ¿no?
Porque digo, en un inicio se manejó que desaparecían. Bueno, que de hecho creo que se van a reducir, ¿no? No, o sea, el planteamiento, entiendo que se mantienen los 500, Así es. pero Van a elección. Van a elección. Uh-huh. Es decir, son producto de estos procesos. Claro. Exactamente, ¿no? Pero ahora sí como en principio se había dicho que se reducía. Así es. Pero, que sería saludable. No, claro, pero por supuesto. Pero lo más importante es... Sobre todo con los criterios actuales de partidocracia, claro, de imposición, sí, de mafias familiares, ¿no? Pues digo. Pues sí, la verdad. Y luego que también ¿qué te puedo decir? Yo soy plurimano. Bueno, sin alusión personal. Pero ahora también el otro punto que tocó la presidenta, que también levantó ámpula, es de que se iba primero a revisar de que no estuvieran con esos famosos nexos con la delincuencia organizada, ¿no? Que son de las cosas controvertidas. Exactamente. ¿No? Y que me llevaron precisamente a opinar que las presiones en la política de seguridad nacional no es una jalada de Trump. Él está defendiendo los intereses del país que gobierna, ¿no? Entonces, ahí es cuestionable el asunto, porque lamentablemente, hasta donde conozco la iniciativa que ya se difunde, no hay un solo mecanismo, ¿no?, que garantice evitar que el dinero, sobre todo, sí, claro, sucio del crimen organizado y del narcotráfico, financie campañas. Bueno, sí sí se acota de que no se recibirán sí, hermano, pero eso es efectivo. Pero es enunciativo. Es enunciativo. Bueno, habrá que aterrizarlo, porque e instrumentarlo, reglamentarlo. Porque el problema actual sí es que el problema actual es que sí está planteado en la actual ley evitar las aportaciones en efectivo después de determinado monto elevado. El problema es que no se respeta. Tú y yo sabemos perfectamente bien cómo se le da la vuelta al asunto, ¿no? Pero en cuanto al financiamiento. Ahora, ¿qué se está criticando también? Y ahí se debe tener mucho cuidado, sin dejar de reconocer de manera objetiva que, salvo excepciones, la mayoría de los cambios, la mayoría de las reformas tienen no solo sentido, sino la supuesta búsqueda del bien común, del bienestar general, ¿no? Y en ese sentido debemos ir a la discusión abierta. Van a ser foros, dice, No, por eso, pero sabemos cómo se manejan los foros. Hay muchos expertos en México, ¿no?, que contribuyeron a esa apertura democrática de la que estamos hablando. Bueno, costó mucha sangre a la propia izquierda, a la vieja izquierda, para mí, más honorable que la actual, más congruente, más honesta intelectual y materialmente. Podemos dar nombres concretos de esa congruencia, ¿no? Heberto Castillo, cuya fortuna se amasó vía el conocimiento, vía los inventos, ¿no? No lucró con la política. Entonces, ni menos con la izquierda, como sí lo ha hecho Pablo Gómez, que toda su vida ha sido plurinominal. Y de manera incongruente, cerró la discusión de la propuesta. Ni siquiera aceptó sentarse con la oposición. No es posible aceptar esas actitudes soberbias, autoritarias. Bueno, ¿qué se critica? La sobrerepresentación. Uh-huh. Porque ante la andanada de críticas de la sobrerepresentación ilegal que convierte al actual Congreso en estricto derecho en ilegítimo, porque tenía derecho al 8%, no al todo, hoy se busca formalizar legalmente
esa sobrerepresentación en la actual reforma. Y eso es grave, es preocupante, porque es antidemocrático. Como están las cosas, no la tiene segura Morena, ni siquiera en el 27, menos en el 30. Y entonces puede estar comprando la soga con que los cuelguen cuando pierdan el poder. Pero a ver, pero son dos cosas diferentes, Alfredo. Una cosa es el tema de la discusión sobre la posible sobrerepresentación, que a mí me parece que el hecho de que hoy, en este momento, en esa reforma, los plurinominales provengan también de un proceso democrático, y otro es precisamente lo que tú estás planteando del tema del poder en términos globales. Claro. Entonces creo que Pero habrá van que ir de la avanzando, mano. ¿no? Por En eso. el contexto general. Pero son temas de discusión, son temas de análisis. Yo pienso que en todo caso, lo fundamental es que realmente esta reforma se analice. Sí, logre una discusión a fondo entre la sociedad y los actores políticos. Exactamente. Porque ese es otro problema. Así es. Mucho se dice, hay que opinar, hay que decir, hay que hablar y hasta criticar. Claro. Pero al final de cuentas, todo el mundo luego... se hace a un lado. Sí. Así es. Perdón, le baja el tono. La crítica queda en mesas de café. Sí, se queda en un nivel en donde no trasciende así es. a lo jurídico. Claro. Que es lo importante. Por supuesto. Entonces yo espero que sí haya una discusión de fondo. Así es. Que se participe. Y evidentemente, pues sí, va a haber muchas contradicciones. Sí. Pero fíjate cómo es importante, como expertos, no solo con amplia experiencia, sino de manera objetiva, se suman algunos puntos trascendentes en los que una gran mayoría de los mexicanos coincidimos. Por ejemplo, este tema de los plurinominales, que vayan a elección, incluso que se reduciera el número, con los criterios actuales de partidocracia, de mafias familiares, no más nepotismo, ¿no? Hay familias completas, los González en el Verde, ¿no? Digo, lamentablemente. El propio Beto Anaya en el PT, Benjamín Robles y esposa y familia en Oaxaca. Digo, que son hechos concretos a la vista de todos que lastiman a las instituciones, ¿no? Porque efectivamente en el régimen actual de partidos, ¿no? Régimen presidencialista o presidencial fincado en los partidos, pues hay que cuidar esas cosas. Claro. O que vaya de candidato tu hijo y luego tú te quedes de suplente. Y tú asumas. Bueno, hasta de regidor. Eligen al hijo de regidor y luego lo hace a un lado el papá. No sé a qué te refieres, pero yo hablo pues globalmente. Son casos y cosas, como diría algún compañero en su columna, vistas, conocidas de todos. Eso lastima a la democracia. No es correcto. Porque, ojo, esto tampoco debemos perderlo de vista. La democracia real y verdadera no es una entelequia. No es una ficción o no debe serlo, es una forma de vida. Fíjate qué genial visión a futuro de los constitucionalistas, de los padres fundadores, diríamos, para utilizar el término de la Unión Americana, cómo previeron eso en la Constitución del 17, estableciendo en el artículo 3º que la democracia es una forma de vida. No solo una forma de gobierno, ni de Estado, sino forma de vida. Porque sustentada en la plena y total libertad, en todos sentidos, pues la democracia no dejaría de tener razón si no... Sentido, ¿no? Claro, si no fuera plenamente libertaria. Pero ahora... En el mundo se siguen matando
por la democracia, por la libertad, por la en el mundo se están independencia. matando por los intereses petroleros. No, bueno, justifican, ¿no? Justifican, por supuesto, pero no Ese solo es el petróleo, otro tema. oro y demás, Por ¿no? eso, pues, que ya pasando al otro tema. Espérame, A ver. perdón. Se me ocurre en este momento esto, ¿no? ¿Quieres ser pluri? No, ya eso, ya lo Está tengo. amarrado ya. Ya Eso lo es, tengo amarrado. Ya. De que sí ¿Con voy quién a ser- hablaste De aquí? que sí voy a hacer territorio, pero pues ya está. Pues lo haces con tu chamba en la mediática sierra, todo el pues, sí. tiempo. No, y además aquí en Oaxaca no hablé con nadie, y eso lo hablé desde ahí arriba, en la Ciudad de México. Ay, Pero, cabrón. Habla no de tengo nosotros. necesidad de hablarlo aquí en Oaxaca. Habla por nosotros, no seas cabrón. Bueno, fíjate que se me ocurre lo siguiente, y digo, antes de que toquemos el otro tema que decía mi hermano Raúl, esto de la reforma electoral, pues no ves que pues se está manejando que va a haber foros de consulta y todo este asunto, ¿no? Estaba yo pensando, bueno, al final, pues indiscutiblemente que al final, pues se va a aprobar, eso es digo. Bueno, le faltaban votos a Morena para hacer No es seguro, mayoría, No es seguro. Van a tener que negociar. Sí, claro, lo están haciendo. Ya lo saben. ¿No? E incluso hay amenazas de reabrir expedientes. Exacto, ya sabes Todo cómo lo que amenazas. sabemos y conocemos. Pues a lo que iba es de que, ok, va a haber foros y va a haber esto y va a haber aquello. Al final van a negociar, van a hacer, como sucede en nuestro país, lamentablemente, y la van a aprobar. Bueno. Pero a lo que voy es, ¿para qué tanto gastar o perder tiempo en foros sin hacerla ahí? Si al final va a pasar como la reforma al Poder Judicial, ¿no? Se hicieron foros, se hicieron consultas, pues ya nada más cuando pasaron los acordeones y ya quedó quienes tenían que quedar. Pero ahora ha habido ya más de 3 diputados federales que han dicho que se tiene que revisar por todos los que han estado renunciando, ¿no? Ya se dieron cuenta que no es tan fácil. Entonces, digo, ¿no puede pasar esto? Mira, todo puede ser. Es más, incluso yo me atrevo a plantear que, por ejemplo, en Oaxaca, ya ves que hay una reforma electoral para hacer un interinato de 2 años. Sí. Y yo creo que ese es un tema que va a haber que discutirlo. Por supuesto, de manera obligada. ¿No está aprobado? Está aprobado, está ¿no? aprobado, Sí, ¿no? ya. Bueno, por a eso me refiero. Es decir, yo creo que esa reforma se hizo con una intencionalidad. Por supuesto, claro. como todo, todas las cosas. el sentido del que hablas. Pero me parece que no es benéfico para Oaxaca. Y además las circunstancias han estado cambiando. No había habido rechazo en la revocación de mandato. No había habido muchas cosas que Claro. en este momento cambian precisamente el panorama. Por decir algo, pues. No, claro, que evidentemente todo se va a discutir. es un hecho real. Sí. Pero eso es interesante, por eso es de que aquí en este programa de Entre Cuadernos de Doble Raya, pues los invitamos a ustedes. Y está abierto el espacio, Está abierto el espacio por si alguien quiere participar, quiere dar su punto de opinión. Ahí está el chat abierto. Está el chat abierto y aparte también, mire, aquí hay otros 2 espacios donde pueden venir y decir, queremos participar y queremos decir, ¿no? Sobre todo quienes estén involucrados en este asunto, Claro. ¿no? Claro, por supuesto, somos abiertos, siempre hemos sido medios de información abiertos. Plurales. ¿No? Y plurales, y ahí estamos, ¿no? Pero, ¿sabes? Están interesantes estos asuntos en los cuales nuestra intención es, como su servidor a veces lo dice, hay que hablar en mexicano, porque mucha de nuestra ciudadanía, a veces cuando le habla uno con estadísticas, con palabras muy técnicas o muy políticas, pues se quedan en las mismas, ¿no? Mientras que aquí les decimos a ustedes, en mexicano, la situación es esta y esta. Y aquí está abierto el tema para que ustedes nos hagan llegar sus opiniones, a quienes nos están viendo, y nos digan qué piensan, porque quienes al final sufrimos o gozamos de las situaciones políticas, pues la ciudadanía, que todos los días nos tenemos que levantar a darle para Por eso, el pueblo noble y bueno. Por eso es importante este tipo de planteamientos. De espacios. Porque abren la posibilidad del debate. Claro. Del debate. Creo que hay que debatir. Es enriquecedor. ¿No? En fin,
Pues, vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a esperar qué pasa. Vamos a estar con ¿No? ustedes. Sí, vamos a estar con ustedes. Me parece que estamos viendo los tiempos, pero yo creo que vamos a estar con ustedes los jueves, como esta tarde de este jueves. Vamos a estar con ustedes en este espacio de Entre Cuadernos de Doble Raya. Háganos llegar sus opiniones, háganos llegar sus sugerencias y con mucho gusto. Y vamos a invitar. Sí, claro. Y está abierto para funcionarios, para los pueden líderes, ponerse en contacto con líderes cualquiera del de los partido, tres para los líderes de coordinar su partidos, para quienes participación. quienes tienen a su cargo los órganos electorales. No hay bronca, Por supuesto. platicamos. Aquí está, ¿no? aquí lo que... Y sin bronca, ¿eh? Ah, no, porque nosotros no en somos- términos respetuosos, cordiales. Sin Y duda. aquí lo que tenemos es, como lo maneja el eslogan de su medio de mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos, hay pluralidad. Entonces, pues aquí Y yo estamos, sí ¿no? plantearía como un tema de debate que entremos a debatir si es válido que haya un interinato de 2 años en Oaxaca. Perdón. Es interesante. Ahí la dejo. Ahí la dejo. ¿Cómo lo ves, hermano? Adelanto que legalmente sí. Ah, no, bueno, ya está planteado, pues ya está No, aprobado. pero no solo por eso, sino es disposición constitucional para Equilibrar. empatar las elecciones Sí, sí, sí. con el pretexto, ojo, ¿no? Del ahorro en la recursos. inversión de la organización No, y y está realización de las elecciones. Bueno, pero Uno de los propios argumentos que hoy se utiliza en esta nueva propuesta de reforma federal. Sí, claro, que van a bajar los financiamientos Exacto. para los partidos, el Así costo de las es, elecciones. para el propio INE, etcétera. desaparecen los órganos Sí. Algunos locales se reducen, así es. etcétera. Ok, estoy de acuerdo. Mm. Es decir, todo lo que sea ahorro y que sea para beneficio de la sociedad Sobre todo es eso. correcto, no hay Así bronca. es. Pero habría otras formas de poder, en todo caso, equilibrar el tema de los tiempos de elecciones sin necesidad de que políticamente haya un interinato que va a ser un caos en Oaxaca. Es mi punto de vista. Y No que va a ser, que está haciendo, Bueno. porque hay una sucesión adelantada de todos contra todos. O todas contra todas. Pues también, por yo no sé supuesto. por qué se pelean por tener poder y al final no nos llevamos nada, pero bueno. No, y luego va a estar muy interesante, como dice mi hermano Raúl, este debate, y como lo comentas, hermano Alfredo, porque no se supone, sino que debe de ser si se registra, si se realiza este interinato, que le toca a una mujer. Y posteriormente... Y yo no tengo tendría nada que ser- contra las mujeres. Por el No, claro. contrario. ¿no? Pero lo que se ¿no? empezó a manejar es de que por qué, y se empezó a manejar la cuestión de la cuestión de violencia de género en muchos comentarios, en que decía, no, pues a todo dar, pues le quieren dejar nada más 2 años a una mujer para que los otros 6 años sea un hombre, ¿no? ¿Y por qué no le dejan los 6 años a una mujer? Yo creo que no es desde mi punto de vista no debe ser un debate que tenga que ver con el tema De género. de género. No. Es un tema que tiene que ver con las condiciones políticas de un estado tan complejo como es Oaxaca. Punto. Y donde, para bien o para mal, el elegir una autoridad o un gobernador, un congreso, etcétera, para tiempos definidos de 6 y de 3 años y renovables, es lo correcto desde mi punto de vista. Es decir, el término de 2 años va a ser no sé, no quiero definirlo, pero va a ser complejo. O sea, bueno, va a estar interesante. Así es de que, Pero vamos con Trump mejor. claro, así es de que les invitamos a que nos sigan viendo, ¿sí? Acá estamos en este programa de Entre Cuadernos de Doble Raya, para todos ustedes, estos 3 medios de comunicación, estas 3 plataformas informativas, regeneracionpluralidad.com.mx, Mujeres Shaiki, ¿no? Shaike. Mujeres Sha, ¿sí? SH. SH. Shaike. Mujeres Shaike y SMC Noticias México Internacional, y por supuesto agradeciendo a nuestros espacios que tenemos de los países En el mundo. el gran favor de repetir nuestro programa en el tiempo que ellos lo deciden, desde hace ya varios años. Ahí estamos con ustedes, les agradecemos su atención, nos estamos viendo, nos estamos escuchando,
como su servidor lo dice ahora, gracias a la tecnología, entre cuadernos de doble raya, lo ven y lo escuchan en todo el mundo. Hasta la próxima. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. Cuestión de minutos, sin parar, tantas historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar. Con ceros tendido, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación, lapuracrema.net. Gracias a mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.